quiere que la impedancia de esta bobina sea realmente muy baja, porque se quiere que la caída de tensión en esa bobina, en la bobina de corriente, sea despreciable. ¿Y por qué se quiere que la bobina, por qué se quiere que la caída de tensión en esa bobina sea despreciable? Porque se desea que la tensión que censa la bobina de tensión del batímetro sea la tensión que existe en los terminales de la carga. Esta tensión de aquí. Que esta tensión aparezca en los terminales de la bobina de tensión del batímetro. Por eso queremos que aquí, en la bobina de corriente, la caída de potencial sea despreciable, para que no exista una diferencia entre el voltaje presente en la carga y el voltaje presente en los terminales de la bobina de tensión. Por el contrario, la bobina de tensión del batímetro es una bobina de alta impedancia. ¿Por qué se quiere que esta bobina de tensión del batímetro sea de alta impedancia? Porque deseamos que la corriente que fluye a través de esa bobina también sea despreciable, que prácticamente no exista corriente fluyendo a través de la bobina de tensión. ¿Y por qué se quiere eso? Porque se desea que la corriente que pase por la bobina de corriente del batímetro sea la corriente que toma la carga. Que no exista diferencia entre la corriente de la carga y la corriente que censa la bobina de corriente del batímetro. Para lograr que esta impedancia, la de la bobina de tensión, sea muy baja, entonces esta bobina es construida, perdón, que sea muy alta, la impedancia de la bobina de tensión, esta bobina es construida con un alambre muy fino y de muchas vueltas. Con eso logramos una impedancia muy alta. Para lograr que la impedancia de la bobina de corriente sea muy baja, por el contrario, es una bobina de pocas vueltas y construida con un alambre grueso. Este instrumento de aquí tiene una bobina fija y una bobina móvil. Y la bobina móvil se desplaza debido a la reacción entre los campos magnéticos asociados con esas bobinas. Y el desplazamiento que sufre la bobina móvil es proporcional al producto del valor eficaz del voltaje presente en la bobina de tensión por el valor eficaz de la corriente presente en la bobina de corriente por el coseno del ángulo comprendido entre el voltaje presente en la bobina de corriente, de voltaje presente en la bobina de voltaje y la corriente presente en la bobina de corriente. Pero eso es potencia activa. Es decir, que el desplazamiento de esa bobina es proporcional a la potencia activa consumida por la carga. Porque esto aquí es B por I por coseno de teta.
En cargas monofásicas, la medición de potencia se la realiza por medio de un batímetro que se lo conecta de esa manera. Su bobina de tensión, censando el voltaje presente en los extremos de la carga, la bobina de corriente censando la corriente presente en la carga. Así se mide a la potencia. ¿Qué ocurre en un sistema trifásico? Existen aquí algunos casos que debemos mencionar. Empecemos por una carga trifásica balanceada conectada en estrella o Y. Una carga trifásica balanceada de 4 conductores. Los 4 conductores son las 3 líneas del sistema y el conductor neutro. Si la carga es balanceada, la potencia en ZA es la misma potencia en ZB, es la misma potencia en ZC. Esto está el potencial del neutro. P sub A es igual a P sub B, es igual a P sub C y es igual a potencia de la fase. Debido a esa situación especial, en este tipo de cargas, para medir la potencia activa total consumida por la carga, se requiere únicamente de un batímetro. De un solo batímetro. Que puede estar conectado en la línea A, en la línea B o en la línea C. Si está conectado en la línea A, la conexión se la realiza de la siguiente manera. La bobina de corriente censando la corriente que circula por la línea A. Y a la bobina de tensión se la conecta al conductor neutro. Este batímetro tiene su bobina de corriente censando a la corriente que pasa por ZA y su bobina de tensión censando al voltaje presente en los extremos de ZA. Una situación como esta. Va a leer la potencia consumida por ZA. Ese batímetro ahí va a leer a la potencia consumida por ZA. A nosotros nos interesa la potencia activa total. Bueno, pero en este tipo de carga, PA es igual a PB igual a PC. Por tanto, la potencia activa total va a ser igual a 3 veces la lectura del batímetro. Por esa característica especial de este tipo de carga, nosotros requerimos un solo batímetro para medir la potencia activa total. Carga trifásica, balanceada, conectada en estrella de 4 conductores. Insistimos que el batímetro puede estar conectado en la línea B o en la línea C también. Lo único que hay que tener presente es que la bobina de tensión del único batímetro que se emplea está conectado siempre al conductor neutro. Siempre se lo conecta al conductor neutro. La bobina de tensión. Otra situación especial es la siguiente. Carga trifásica desbalanceada
conectada en estrella de 4 conductores. Esta es balanceada. ZA igual a ZB igual a ZC. Ahora estamos hablando de una carga trifásica desbalanceada conectada en estrella de 4 conductores. Para medir la potencia trifásica en este tipo de carga hay que utilizar 3 batímetros. Un batímetro en la línea A. Otro batímetro en la línea B. Y un tercer batímetro en la línea C. En definitiva, utilizamos un batímetro para cada fase. La bobina de tensión de cada uno de los batímetros se la conecta al neutro, al conductor neutro. La potencia activa total es igual a la suma de las lecturas de cada uno de estos batímetros. Así se mide la potencia activa total en una carga trifásica desbalanceada conectada en estrella de 4 conductores. Los otros casos de conexión de carga son todos casos en donde solamente existen 3 conductores. Delta balanceada, 3 conductores. Delta desbalanceada, 3 conductores. Estrella balanceada de 3 conductores, valga la redundancia. Estrella desbalanceada de 3 conductores, 3 conductores. En esos casos, en donde nosotros necesitamos medir la potencia trifásica asociada con una carga de 3 conductores, puede ser delta balanceada, delta desbalanceada, estrella balanceada de 3 conductores, o estrella desbalanceada de 3 conductores, se utilizan 2 batímetros para la medición de esa potencia. Los batímetros se los conecta de la siguiente manera. Un batímetro en una línea, otro batímetro en otra línea. En este caso,
un batímetro en la línea A, otro batímetro en la línea C. Las bobinas de tensión de esos batímetros se las conecta a la línea libre, a la línea en donde no existe conexión de batímetro. La potencia activa total aquí es igual a la lectura del batímetro A más la lectura del batímetro C. De acuerdo a lo que hemos dicho, el batímetro A, su lectura, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál es el voltaje presente en los extremos de la bobina de tensión de ese batímetro?